Hola, querido espectador, te doy la bienvenida y te deseo una excelente experiencia con esta nueva historia. Te pido que te suscribas al canal para no perderte lo que viene. Episodio 1. La pregunta inesperada. Hola, me llamo Bento, tengo 31 años y vivo en una ciudad pequeña donde casi todos se conocen por el nombre. Trabajo en una oficina de atención comunitaria, un lugar sencillo con paredes claras y sillas viejas, donde ayudamos a las personas con trámites, documentos, a veces con problemas que van mucho más allá del papel. Siempre pensé que mi trabajo era solo escuchar y orientar, nada más. Ese día entendí que también podía cambiar algo dentro de alguien, y dentro de mí. Era una tarde tranquila cuando la puerta se abrió despacio. Entró una mujer de cabello castaño, recogido de manera descuidada, con una chaqueta que parecía demasiado grande para ella. En la mano llevaba una foto doblada varias veces. Se quedó de pie frente a mi escritorio, como si no supiera por dónde empezar. Me dijo su nombre, Alba, y que tenía 30 años. Su voz temblaba cuando preguntó por su hijo, un chico que no había regresado a casa en varios días. Me mostró la foto y sentí ese nudo en el estómago que aparece cuando sabes que la persona frente a ti no solo busca respuestas, sino un poco de esperanza. Empecé a hacer las preguntas de siempre, tomando notas, tratando de mantener la calma. Alba respondía, pero sus ojos estaban en otro lugar, como si ya hubiera pasado por esta escena demasiadas veces. En un momento se quedó en silencio, respiró hondo y me miró directamente. Entonces dijo, casi en un susurro, que yo era la primera persona que la miraba a los ojos en años. No supe qué responder. Solo asentí, sintiendo que esas palabras pesaban más que todo el expediente que tenía frente a mí. Terminamos los papeles, le di algunos contactos, direcciones, cualquier cosa que pudiera ayudar. Pero cuando se levantó para irse, supe que eso no era suficiente. La seguí hasta la puerta y le dije que, cuando saliera del trabajo, podía acompañarla a buscar. Alba me miró sorprendida, como si no esperara que alguien más se involucrara. Dudó unos segundos y luego aceptó. Cuando se fue, me quedé solo en la oficina, mirando la foto del chico que había copiado en mis notas. Pensé que ese día había empezado como cualquier otro. No sabía que, con una simple pregunta y una mirada sostenida, mi vida acababa de cambiar de rumbo. Episodio 2. Caminos cruzados. Salí de la oficina cuando el cielo empezaba a volverse naranja. Alba me esperaba en la acera con la misma chaqueta grande y la foto de su hijo apretada entre los dedos. Caminamos juntos sin decir mucho al principio, como si ambos estuviéramos tratando de entender por qué un desconocido y una madre desesperada ahora compartían el mismo camino. Fuimos primero a la escuela donde estudiaba el chico. El portero nos dijo que no lo había visto en días. Alba bajó la mirada, y yo sentí como su esperanza se hacía más pequeña con cada respuesta que no era la que necesitábamos. Para romper el silencio, le propuse tomar un café en la esquina. Aceptó con una sonrisa cansada. Sentados en una mesa pequeña, con vasos de cartón entre las manos, Alba empezó a hablar de su vida. Me contó que había criado a su hijo sola desde que él era muy pequeño, trabajando en turnos largos, llegando tarde a casa, dejando notas en la nevera en lugar de abrazos. Dijo que siempre tuvo miedo de que un día él dejara de necesitarla. Yo le hablé de mí, de cómo siempre había mantenido distancia con la gente, incluso con mis amigos, por miedo a fallarles. Le confesé que prefería ayudar desde un escritorio antes que involucrarme de verdad. Alba me miró y dijo que a veces solo estar presente ya era una forma de ayudar. Seguimos caminando por calles que yo conocía de memoria, pero que esa noche se sentían distintas. Pasamos por un parque donde unos chicos jugaban al fútbol bajo las farolas. Alba se detuvo, buscando entre los rostros, y por un segundo pensé que lo había encontrado. Pero no era él. La noche avanzaba y el cansancio se notaba en sus pasos. Me ofrecía llevarla a casa, pero Alba negó con la cabeza. Dijo que no podía sentarse a esperar. Así que seguimos, preguntando en centros juveniles, en tiendas abiertas hasta tarde, en cualquier lugar donde alguien pudiera haber visto a su hijo. En uno de esos momentos, mientras caminábamos en silencio, nuestras manos se rozaron sin querer. Ninguno la apartó de inmediato. Fue un gesto pequeño, casi accidental, pero sentí que algo cambiaba entre nosotros. Al final, nos despedimos frente a su edificio. No habíamos encontrado al chico, pero Alba me agradeció por no haberla dejado sola. Subió las escaleras y yo me quedé un momento en la calle, mirando las luces de las ventanas. Esa noche entendí que ya no estaba ayudando solo una madre a encontrar a su hijo. También estaba empezando a encontrar una parte de mí que siempre había mantenido escondida. Episodio 3. La distancia.
La mañana siguiente me desperté con el sonido del teléfono. Era Alba. Su voz sonaba tensa, apurada. Me dijo que alguien había visto a su hijo cerca de una zona donde solían reunirse chicos problemáticos, al otro lado de la ciudad. Me vestí sin pensarlo y salí de casa con esa sensación en el pecho que ya empezaba a reconocer. Nos encontramos en una esquina ruidosa, llena de autobuses y gente que iba y venía sin notar lo que pasaba a nuestro alrededor. Caminamos entre edificios viejos y calles más oscuras. Alba iba delante, decidida, como si cada paso fuera una lucha contra el miedo. Yo trataba de seguirle el ritmo, pensando en qué decir, en cómo ayudar sin entrometerme. Lo encontramos sentado en un bordillo, con otros 2 chicos mayores que él. Cuando nos vio, se levantó de golpe. Alba corrió hacia él y empezó a hablarle al mismo tiempo, preguntándole dónde había estado, si estaba bien, porque no había llamado. El chico respondió con palabras duras, diciendo que ella nunca estaba, que siempre llegaba tarde, que su casa se sentía vacía. Yo me quedé a un lado, sin saber si debía intervenir. Alba me miró, esperando apoyo, y le dije al chico que su madre solo estaba preocupada, que nadie desaparece sin que alguien lo note. Él se rió con desprecio y dijo que yo no sabía nada de su vida ni de la de ellos. Eso fue suficiente para que Alba explotara. Me dijo que yo no entendía lo que era criar a alguien solo, trabajar sin parar y aún así sentir que lo estás perdiendo todo. Sus palabras no eran solo para su hijo, también eran para mí. Sentí como me atravesaban, aunque sabía que venían del cansancio y del dolor. El chico se fue corriendo. Alba se quedó de pie, respirando rápido, con los ojos llenos de lágrimas que no dejaba caer. Yo intenté acercarme, pero ella dio un paso atrás. Me dijo que necesitaba estar sola. No discutí. Me alejé en silencio, con una mezcla de rabia y tristeza que no supe ordenar. Pasé el resto del día caminando sin rumbo, recordando cada momento desde que la conocí, cada mirada, cada palabra compartida. Esa noche, sentado en mi apartamento vacío, entendí que me había involucrado más de lo que pensaba. No solo en su problema, sino en su vida. Y ahora, con la distancia entre nosotros, sentí por primera vez que también podía perder algo que nunca creí que necesitaba. Episodio 4. La verdad en voz alta. Pasaron 2 días sin saber nada de Alba. En la oficina miraba la puerta cada vez que alguien entraba, esperando verla aparecer con esa chaqueta grande y la foto en la mano. Pero solo entraban personas con papeles y preguntas que ya no lograban distraerme. Me di cuenta de que el silencio entre nosotros pesaba más que cualquier discusión. La tercera tarde, cuando salí del trabajo, la vi esperándome en la acera. Tenía el rostro cansado, pero en sus ojos había una determinación distinta. Caminamos unos metros sin hablar, hasta que ella se detuvo frente a un pequeño parque. Alba fue la primera en romper el silencio. Me dijo que había sido injusta, que había descargado en mí todo el miedo y la frustración que llevaba años guardando. Confesó que me había empujado lejos porque empezó a sentir algo que no esperaba. Dijo que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la hacía sentir vista, no solo como madre, sino como persona. Yo respiré hondo antes de responder. Le admití que también había sentido algo desde el primer día, desde el momento en que me miró a los ojos en la oficina. Pero le dije que me asustaba entrar en una vida tan complicada, con tanto dolor y tantas responsabilidades. Alba bajó la mirada, como si entendiera exactamente a qué me refería. En ese momento sonó su teléfono. Era un número desconocido. Contestó con manos temblorosas y, mientras escuchaba, su expresión cambió. Alguien había visto a su hijo cerca de una estación de tren. Fuimos juntos, casi corriendo. Lo encontramos sentado en un banco, solo, con la mochila a los pies. Cuando nos vio, no huyó. Alba se acercó despacio y se sentó a su lado. No le gritó ni le reprochó nada. Solo le dijo que su casa seguía siendo su casa, pasara lo que pasara. El chico bajó la cabeza y empezó a llorar. Yo me quedé a unos pasos, sintiendo que ese momento no me pertenecía del todo, pero siendo parte de él. Después de unos minutos, el hijo de Alba aceptó volver. Mientras caminábamos hacia la parada de autobús, Alba buscó mi mano sin mirarme. La tomé. Ninguno dijo nada, pero en ese gesto entendí que, aunque todo fuera difícil, ambos habíamos decidido no alejarnos esta vez. Episodio 5. Mirarse de verdad. Pasaron algunas semanas desde aquella noche en la estación. La vida empezó a tomar un ritmo distinto. El hijo de Alba volvió a la escuela y, aunque no todo era perfecto, había menos silencios en su casa. Yo seguí con mi trabajo en la oficina, pero ya no sentía que mis días terminaran cuando cerraba la puerta. Siempre había un mensaje de Alba,
Una llamada corta, una pregunta sencilla que se convertía en una conversación larga. Una tarde me escribió para preguntarme si quería caminar un poco después del trabajo. Acepté sin pensarlo. Nos encontramos en el mismo parque donde habíamos tomado aquel primer café. El lugar no había cambiado, pero nosotros sí. Caminamos despacio por los senderos, hablando de cosas simples. Alba me contó que su hijo había empezado a sonreír más, que había vuelto a dejar la mochila en la puerta como cuando era pequeño. Yo le hablé de mis miedos, de cómo siempre había evitado imaginar un futuro con alguien por temor a fallar. Ella me escuchó sin interrumpir, con esa mirada que ya conocía bien. Nos sentamos en un banco cuando el cielo empezó a teñirse de naranja. Alba se quedó en silencio unos segundos y luego dijo que, durante años, se había sentido invisible, que su vida giraba solo alrededor de responsabilidades, de horarios, de sobrevivir al día siguiente. Me miró y añadió que, desde el día que entró a mi oficina, algo había cambiado. Ya no se sentía sola. Le respondí que yo también había vivido escondiéndome detrás de mi trabajo, creyendo que ayudar a otros era suficiente para no mirar mis propias ausencias. Le dije que conocerla me había obligado a enfrentar lo que siempre había evitado, el deseo de compartir mi vida con alguien de verdad. Alba extendió su mano sobre el banco, entre nosotros. La tomé. Esta vez no fue un gesto accidental, ni un momento de confusión. Fue una decisión clara. Nos quedamos allí hasta que las luces del parque se encendieron. No hablamos de promesas ni de planes grandes. Solo de la próxima cena, de una película que queríamos ver, de acompañar a su hijo a su primer partido de fútbol del mes siguiente. Cuando nos levantamos para irnos, entendí que nuestra historia no había sido sobre rescatar a alguien o ser rescatado. Había sido sobre encontrarnos en medio del cansancio, del miedo y de la duda. Caminamos juntos hacia la salida del parque, sabiendo que, a partir de ese día, ya no lo haríamos solos.